Increíble historia. Niña transforma la vida de un perro rechazado en el mercado. Descubre su soledad. Sofía, con su corazón inquieto, se paseaba por el mercado del pueblo, atrapada en la penumbra de su soledad. Tenía 10 años, pero sentía que la vida la encerraba en una rutina sin compañía. Su padre, un humilde agricultor, y su madre, costurera incansable, apenas cruzaban palabras con ella en casa. Sofía anhelaba un vínculo sincero, una amistad que la hiciera olvidar el eco solitario de su hogar. Aquel día, mientras la abuela compraba maíz, su mirada se posó en un perro callejero, sucio y triste, con ojos que reflejaban dolor. Era Rayo. La conexión fue instantánea, el vacío dentro de Sofía comenzó a llenarse, pero, al mismo tiempo, una sombra de preocupación se cernía sobre ella. No puedo llevarlo a casa, pensó, recordando la precariedad de su familia. Con la vista fija en la miseria de Rayo, un dilema moral comenzó a desgastarla. ¿Ceder ante las críticas del pueblo o seguir su instinto? Los comerciantes lo miraban con desdén, como si fuera un estigma. Un nudo se formó en su garganta al imaginar las palabras hirientes. Mientras escuchaba murmullos sobre el perro, Sofía dudaba. Su angustia crecía. No tengo derecho a quererlo, se decía, atormentada por la idea de crear más problemas en un hogar ya lleno de preocupaciones. La mente de Sofía se agitaba como un mar embravecido. Su respiración se hacía cada vez más irregular. El amor que sentía por Rayo chocaba con su miedo a la desaprobación. Una parte de ella deseaba gritar, es solo un perro. Mientras la otra solo podía imaginar el rechazo. A cada paso que daba, la voz de su abuela resonaba en su mente, insistiendo en que defender lo que se ama requiere coraje. Pero, ¿acaso tenía suficiente valor? ¿Estaría dispuesta a arriesgar su propia seguridad emocional por un animal que nadie quería? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el paso de los días, Sofía observaba cómo Rayo, a pesar de todo, se aferraba a su lado, dándole más razones para actuar. Sin embargo, la presión social la aplastaba, y sentía que cada mirada de desaprobación era una cuchillada en su espíritu. Las risas de los otros niños amplificaban su angustia. El peso de las expectativas sobre sus hombros era abrumador. En noches silenciosas, cuando todos estaban dormidos, se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. La batalla en su corazón se intensificaba, y el eco de sus decisiones resonaba en su mente como un tambor de guerra. Justo cuando pensaba que podría enfrentarse al pueblo, un grupo de vecinos, encabezados por un comerciante influyente, comenzaron a debatir abiertamente la presencia de Rayo. «Ese perro es un problema», gritaba uno de ellos, mientras el pánico se arraigaba en su corazón. La tensión crecía. Sofía sabía que el momento decisivo estaba cerca. La multitud se aglutinaba, y ella estaba en el centro de una tormenta emocional. Con cada palabra que escuchaba, su resolución se tambaleaba, entre un deseo de defender a Rayo y el temor a perderlo todo. Allí, en medio del clamor y la duda, se preguntaba, ¿podría encontrar el valor para luchar por lo que amaba, incluso si eso significaba enfrentarse a todos? La respuesta pululaba en su mente y el futuro se dibujaba incierto como sombras en la noche. La tormenta de emociones que se desataba en el corazón de Sofía la empujaba hacia un abismo de incertidumbre. Sin embargo, en ese mismo instante, un destello de claridad la asaltó. Se dio cuenta de que para erradicar su aislamiento, no podría seguir siendo una sombra entre las sombras. Rayo necesitaba a alguien que lo amara, y ella anhelaba ser esa persona. Pero, ¿qué precio tendría su amor? Los murmullos aumentaban a su alrededor. Sofía cerró los ojos y respiró hondo, buscando en su interior el coraje que parecía ausente. No podía permitir que la opinión ajena decidiera su destino. Aquel perro, que tantos despreciaban, había entrado en su vida como un rayo de luz. Recordó cómo, al acariciar su cabeza, las preocupaciones de su hogar se desvanecían. Su mente se llenó de decisiones que estaban esperando ser tomadas. La verdad era que nunca había tenido la oportunidad de plantar las semillas de su propia valentía. Los días siguientes se convirtieron en un campo de batalla personal. Sofía comenzó a hablar más con Rayo, compartiendo sueños en voz baja mientras lo alimentaba con sobras. Esa conexión, aunque silenciosa, creció entre ellos como un fuerte lazo. El temor a la desaprobación seguía presente,
pero cada conversación con el perro le otorgaba una chispa de determinación. Sofía sentía que el amor que le ofrecía Rayo también le reflejaba su anhelo de ser vista y aceptada en su propio hogar, pero no solo su vínculo con Rayo se fortalecía. Las voces dentro de su mente empezaron a transformarse, pasando de voces críticas a consejos de aliento. Si puedes criar un perro, puedes volar, le decía a sí misma mientras se llenaba de valor en los momentos oscuros. Sin embargo, sabía que para romper las cadenas de su soledad, necesitaría enfrentar un reto aún mayor, la desaprobación de los que la rodeaban. Entonces, Sofía decidió que debía actuar. Un plan comenzó a tomar forma en su mente. Necesitaba un espacio donde Rayo pudiera sentirse seguro, lejos de las miradas despectivas. Los días se convirtieron en semanas, y durante ese tiempo, empezó a trabajar en su propio pequeño refugio, una casita hecha con cajas viejas donde Rayo podría dormir. Cada clavo que metía, cada pedazo de madera que colocaba, era una declaración de amor, pero también un símbolo de su crecimiento. Sin embargo, una confrontación era inevitable. Una tarde, mientras terminaba la construcción del refugio, el comerciante que había liderado la crítica hacia Rayo apareció, seguido de otros vecinos curiosos. Su mirada era de desprecio y burla. ¿Este es el nuevo hogar de tu perro?, preguntó con sorna. La risa de la multitud la aplastó, pero respondía con un grito mudo que solo ella podía escuchar. En ese momento, observando a Rayo, su corazón latió con fuerza y ella sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Era una prueba de su convicción, su lealtad y su deseo de hacerse un nombre en un mundo que parecía no tenerle cabida. La cruel realidad de la comunidad aún la inquietaba, pero ya no podía dar marcha atrás. La verdad está en mis decisiones, se susurró a sí misma mientras la multitud miraba expectante. Debía encontrar las palabras que definieran su valor. Era el momento de hablar, de reivindicar su derecho a amar sin miedo. Así, frente a todos, se dibujó una nueva versión de sí misma, una que no más se escondería. Pero, ¿sería suficiente para cambiar las percepciones de aquellos que la rodeaban? A medida que la atmósfera se tornaba tensa, la resolución de Sofía crecía. Con cada instante que pasaba, el eco de sus pensamientos se hacía más fuerte. Era tiempo de rebelarse. Estaba lista para enfrentar las consecuencias de esta nueva lección, el reto que podría cambiar su vida para siempre. La respuesta que resonaba dentro de ella podía alterar la historia de su futuro y la de Rayo. Con la mirada fija en la multitud, preparó su voz para el desafío que se avecinaba. Sofía se plantó firme, sintiendo el viento helado que atravesaba la plaza y rozaba su rostro. Mientras la burla de los vecinos reverberaba en sus oídos, la figura de Rayo, su compañero fiel, se convirtió en el faro que la guiaba a través de la tormenta. En ese instante crucial, la niña se sintió como un capitán de un barco en alta mar, listo para desafiar las olas del juicio y la desaprobación. Su voz tembló al principio, como la mecha de una vela a punto de apagarse. Sí, este es su hogar, afirmó, y en esa declaración sintió que una chispa de poder comenzaba a arder dentro de ella. La multitud se quedó en silencio por un momento, sorprendida por la audacia en sus palabras. Rayo no es solo un perro. Es leal, amoroso, y no merece ser tratado como si fuera inferior. Su valía no se mide en opiniones ajenas. La reacción fue mixta, algunos murmullos de aprobación se entremezclaron con risas burlonas. Pero Sofía ya no podía permitirse ceder ante la presión. Sus palabras se convirtieron en un mantra. Mientras hablaba, dibujaba un mapa emocional de reclamaciones. Cada frase era una línea de defensa, cada palabra un ladrillo en la construcción de su nueva realidad. Si me aceptan por quererlo, entonces no necesito estar cerca de aquellos que solo ven un perro en él. Y así como él merece amor, yo también lo merezco, concluyó, enfocando su mirada en uno de los críticos más duros. Con cada sílaba, sentía que las cadenas que la mantenían atada a la inseguridad y la duda se debilitaban. Volvió a casa esa noche con la mente agitada, en parte eufórica por el momento, pero también consciente del épico desafío que había iniciado. Las palabras habían salido de su boca como una flecha disparada al aire. Ahora, no podía recogerlas. El eco de su declaración reverberaba en su mente. Había tomado una posición, pero la lucha por la aceptación no había hecho más que comenzar. En los días siguientes, Sofía experimentó una montaña rusa emocional. Mientras caminaba por el vecindario, las miradas se alternaban entre el respeto cauteloso de algunos y la abrumadora intimidación de otros. Se dio cuenta de que el respaldo que necesitaba no podía provenir de quienes solo veían su deseo de pertenecer como una debilidad. Decidida a fortalecer su propia imagen ante la comunidad, asumió el reto de demostrar cómo podía transformar el hogar de Rayo en un símbolo de esperanza. Comenzó a organizar pequeñas actividades en su patio, invitando a algunos niños a jugar con él y compartir su amor por los animales. De esta manera, comenzaba a construir un puente, no solo entre los otros niños y Rayo,
sino entre ella misma y su propia valentía, la relación con el perro se profundizó. Rayo no era solo su mascota, sino un compañero en la exploración de su propia identidad. Aprender a cuidar de él era, en sí, un proceso de autodescubrimiento. Sofía notó cómo sus habilidades para organizar y liderar comenzaron a surgir sin que ella lo notara. Cada pequeño encuentro se transformaba en una oportunidad para practicar su nuevo papel. No obstante, el enfrentamiento con el comerciante quedaba presente como un eco constante. La inquietud acerca de cómo reaccionaría la comunidad ante su creciente visibilidad era palpable. Un día, mientras recogía juguetes para una de las actividades, escuchó a dos vecinas comentar sobre su iniciativa. Ahí va de nuevo con su perro, decían entre sonrisas forzadas. Sofía podía sentir que el juicio aún estaba latente, especialmente porque la mirada crítica del comerciante seguía presente, pero en lugar de rendirse ante el miedo, esa incertidumbre alimentó su determinación. No puedo dejar de amar solo porque algunos decidan no entender, se dijo a sí misma. A medida que lidiaba con el miedo de ser rechazada, también se forjaba un carácter nuevo. Lo que había sido una sombra de la niña tímida que era un día, ahora comenzaba a iluminarse con destellos de fuerza interior. En la cercanía de su siguiente actividad, se percató de que necesitaba un ámbito más amplio. Para su visión, la plaza del barrio podría ser el escenario perfecto para reunir a la comunidad y demostrar su amor por Rayo. Pero, ¿sería capaz de atraer la atención positiva de quienes aún dudaban de su mascota? Sofía comenzó a planear cómo convertir su próximo encuentro en un evento memorable, una oportunidad no solo para conectar, sino para confrontar de nuevo la percepción de la comunidad. El día del evento prometía ser decisivo, uno que podría cambiar no solo su relación con Rayo, sino su propia historia. Con esa ambición ardiente en su pecho, empezó a dibujar un esquema en su mente. La actuación era necesaria. Pero, ¿sería suficiente para ganar el corazón de una comunidad que había pasado tanto tiempo juzgándola? Sofía se sentó en su habitación, rodeada de papeles y bocetos, mientras su mente luchaba por concentrarse en la tarea que tenía ante sí. Las ideas fluían de su mente como ríos desbordando un dique, cada una representaba una parte de su plan maestro, crear una actividad que no solo demostrara la grandeza de Rayo sino que también reflejara su propio crecimiento. El día del evento se acercaba y la presión comenzaba a ser palpable. La inseguridad la acechaba, creando un mar de dudas sobre si realmente podría cambiar la opinión de aquellos que la veían y a Rayo con desconfianza. ¿Qué pasaría si su plan fracasara?, se preguntó Sofía mientras dibujaba la lista de actividades. Pero en medio de la tormenta de incertidumbre, una voz interior se alzó con firmeza: que eso no te detenga. El día antes del evento, llenó su mochila con materiales, globos, pinturas y un par de carteles sobre la bondad. Mientras lo hacía, recordó el valor que había encontrado al preocuparse por Rayo. La carga emocional del rechazo había comenzado a ser una chispa que encendía su determinación. Decidió que era momento de convertir su vulnerabilidad en fortaleza. A la mañana siguiente, el sol brillaba, ofreciendo una luz clara y cálida que se sentía como un buen presagio. Sofía llegó a la plaza con su corazón palpitante. Al principio, sintió que las miradas comenzaban a pesar sobre sus hombros, pero el recuerdo de su declaración previa le insufló un aire de confianza. Voy a mostrarles, pensó, mientras respiraba profundamente y se preparaba para recibir a sus primeros invitados. Los niños comenzaron a llegar, atraídos por la energía que emanaba de la plaza, que estaba decorada con colores brillantes y el inconfundible entusiasmo de Sofía. Ella observó cómo, poco a poco, los temores se transformaban en sonrisas. Ahí estaba Rayo, en el centro de todo, su presencia emanando una paz que solo podía sentirse genuinamente al acariciar su pelaje suave. Sin embargo, a medida que las actividades comenzaban, una ola de nerviosidad recorrió su cuerpo cuando vio al comerciante asomarse desde el borde de la plaza. Sus ojos, acostumbrados a la crítica, se encontraron con los de Sofía. En ese momento, un dilema surgió en su mente: debía ceder ante la incomodidad de su presencia o seguir adelante con su evento como si no estuviera allí. La mejor defensa es una buena ofensiva, reflexionó, y decidió que debía demostrarle a él, y a todos, la importancia de Rayo y su relación. Mientras guiaba a los niños en juegos, Sofía comenzó a hablar sobre la lealtad de los perros, sobre cómo Rayo había sido su apoyo y su fuerza en momentos de inseguridad. Las palabras fluyeron de ella, autoafirmándose mientras conectaba con los niños. Las risas llenaron el aire, y el rostro del comerciante mostraba una mezcla de confusión e interés que no había anticipado. Cuando llegó el momento de crear un mural en honor a Rayo, cada niño se unió a la causa, pintando con entusiasmo y color. Sofía sintió que el clima a su alrededor empezaba a cambiar. El comerciante se acercó lentamente, atraído por el ruido y el espíritu de los niños. La mirada que antes era de desdén comenzó a ablandarse. Fue un mini triunfo para ella.
Quizás esto sea suficiente si puedo hacer que él vea de qué trata realmente Rayo, pensó, pero la duda seguía presente. ¿Sería esta transformación lo suficientemente fuerte para cambiar la opinión de aquellos que aún se mantenían firmes en su rechazo? La respuesta comenzaría a surgir en cuanto las habilidades sociales que había cultivado durante los días previos mostraran su verdadero valor. Al culminar la actividad, Sofía no podía evitar sentir que había logrado algo bonito, pero el profundo resquicio de ansiedad permanecía en su interior. El comerciante aún no había hablado. Comprender su opinión era vital, y si no estaba preparado para enfrentarlo, podría perder la oportunidad de forjar un nuevo camino para ella y Rayo. Finalmente, cuando las risas comenzaron a silenciarse y la plaza se vaciaba, Sofía se armó de valor. Se acercó al comerciante, el momento crucial que podría cambiar todo. ¿Qué pensaste de lo que pasamos hoy?, preguntó, con una voz que, aunque firme, reflejaba su nerviosismo. La charla que seguiría podría definir su camino, pero el comerciante solo la miró con una expresión inexpresiva, y el silencio que se cernió entre ellos era denso, como un nubarrón en el horizonte que amenaza con desatar una tormenta. ¿Cómo respondería él a su esfuerzo? Sofía sintió que la historia de su valor estaba a punto de escribirse, pero la incertidumbre prevalecía. La respuesta estaba en sus manos, pero tendría el poder de cambiar todo. Sofía sostuvo la mirada del comerciante mientras la ansiedad la envolvía. Su voz resonó en su mente, instándole a ser valiente. Sin embargo, la presión de su propio anhelo de aceptación la oprimía. Él era una figura de autoridad, un hombre que había decidido el destino de Rayo sin conocer su verdadero carácter. ¿Por qué importas tanto?, se preguntó a sí misma, mientras el silencio caía como un manto pesado entre ellos. Finalmente, el comerciante rompió el silencio. Lo que viste hoy es diferente, pero no es suficiente, dijo, sus palabras resonando en la plaza vacía. Sofía sintió que el aire le faltaba. Era un no presentado con una sonrisa que lo intentaba suavizar, pero quería. Sin embargo, a medida que esas palabras penetraban en su ser, una chispa de desafío la encendió. No había logrado su objetivo, sin embargo, eso no significaba que hubiera fracasado. Había hecho un intento significativo, y eso debía contar para algo. El comerciante continuó. La gente tiene miedo de lo que no entiende. Y aún hay muchas preguntas sobre tu perro. El desafío estaba claro, debía probar que la bondad de Rayo era tangible, no solo una promesa. La certeza se apoderó de ella al pensar, si se necesita demostrar el valor de Rayo, lo haré. Sofía se despidió con una mezcla de rabia contenida y determinación. Su próximo paso debía ser más audaz. Caminó de regreso a casa, sintiendo como si cada paso le acercara a una nueva meta. Al llegar a su habitación, un torbellino de ideas comenzó a tomar forma. Esta vez la opinión del comerciante era un revelador estímulo. Desde un primer momento ya había buscado que los demás comprendieran a Rayo. Ahora se proponía que no solo lo comprendieran, sino que también lo sintieran. Empezó a esbozar una nueva estrategia. Rayo necesita acción. Pensó en organizar una demostración de habilidades, en la plaza. Pero en vez de limitarse a hablar sobre su bondad, iba a mostrarlo a través de interacciones auténticas. Crearía situaciones que reflejaran lo que Rayo podía ofrecer. Días después, con la plaza como escenario, Sofía trabajó incansablemente, planificando cada aspecto de la exhibición. Decidió invitar a personas que habían mostrado interés en el bienestar de los animales, pero también a aquellos escépticos, como el comerciante. Voy a modificar sus percepciones, no solo con palabras, sino con experiencias, murmulló mientras practicaba lo que diría. Los nervios le recorrían el cuerpo, pero cada vez que su mente tambaleaba hacia la duda, la imagen de Rayo la anclaba. La noche anterior al evento, sintió una mezcla de tristeza evocadora y euforia. Había entendido que el verdadero desafío no solo era para Rayo, sino para ella misma. No se trataba de una búsqueda de validación, sino de reafirmar su propio valor y vocación. Al dormir, se prometió que no se rendiría ante el primer revés. El día del evento llegó, y la plaza se llenó nuevamente de colores vivos y energía. Sofía, con una sonrisa en los labios, esperaba a los presentes. Su corazón latía con una mezcla de emoción y nervios, pero el propósito de su esfuerzo era claro ahora. Demostrar a todo lo que ella y Rayo podían hacer juntos. Era el momento de la verdad. Se acercó a sus amigos y familiares que habían acudido a apoyarla, así como a aquellos que habían sido escépticos en el pasado. Con un gesto sutil, afirmó que Rayo era mucho más que un simple perro huérfano, era un símbolo de alegría y valentía. Al dar el primer paso hacia la presentación, recordó la mirada fría del comerciante y se propuso desarmar su escepticismo, demostrando que ya no era solamente un pasaje en la vida de Rayo, sino que juntos eran una declaración de compasión y humanidad. Pero justo cuando iba a comenzar a hablar, un ruido interrumpió su concentración.
Sofía giró la vista hacia el borde de la plaza. La figura del comerciante se acercaba de nuevo, con una presencia que podía cambiarlo todo. ¿Sería esta vez el catalizador que Rayo necesitaba para ser aceptado nuevamente? ¿Podría Sofía cambiar su opinión en esta ocasión? La respuesta estaba a un paso de ser revelada. La plaza brilló con la luz del sol, y la multitud se había congregado en torno a Sofía, quien sentía el pulso de sus corazones. Un murmullo crecía, y justo cuando abrió la boca para hablar, el comerciante apareció al frente. Su presencia era imponente y, para Sofía, su llegada traía consigo un aire de incertidumbre. No podía permitir que esa figura disuadiera su misión, necesitaba recordar su porqué. Bienvenidos, comenzó Sofía, tratando de infundir fuerza en cada palabra. Hoy les traigo a Rayo, un perro que ha sido malinterpretado. Mientras hablaba, sentía el peso del escepticismo en el aire, y sabía que debía transformar esa incredulidad en conexión tangible. A su lado, Rayo movía la cola, ajeno a los murmullos. Eran momentos como estos que Sofía se dio cuenta de lo que realmente estaba en juego. No solo defendía a Rayo, sino que también luchaba por su propia valía. Cada mirada incisiva del comerciante, cada leve risa burlona de los escépticos, la llevaban a adentrarse más en su propio camino de crecimiento. Mi propósito aquí es demostrar la bondad que reside en él, continuó, una chispita de determinación iluminando sus ojos. Cuando Sofía comenzó a describir algunas de las hazañas de Rayo, el nerviosismo se transformó en un destello de confianza. Contó cómo Rayo había salvado a una pequeña en el parque o cómo había brindado compañía a un anciano solitario. Las palabras resonaban, y cada anécdota era otra piedra en el camino de la aceptación. Pero el comerciante la observaba con un escepticismo que la incomodaba y la desafiaba al mismo tiempo. Luego, llegó el momento de la gran demostración. Sofía y Rayo se adentraron en la plaza, y, al señalar un grupo de niños que corrían con una pelota, Rayo se lanzó detrás de ellos, corriendo con alegría y destreza. El estallido de risas de los niños fue liberador. Los presentes comenzaron a murmurar, y algunos sonrieron ante la escena. Pero el comerciante no se movía. Su fría expresión desafiaba el cambio de opiniones en la conciencia colectiva. Ella lo sabía y eso intensificaba su resolución. Cada truco que Rayo realizaba, cada acutación en el juego, era un argumento más que le daba vida a esa misión. La dinámica entre Rayo y los niños creaba un momento envolvente que se intensificaba con cada risa. Sin embargo, su mirada iba y venía entre Rayo y el comerciante, buscando el momento de conexión. La conciencia de que no solo se trataba del éxito de Rayo, sino también de su propio crecimiento, se hacía ineludible. Al concluir la exhibición, la plaza estalló en un aplauso ensordecedor. Sofía sintió que el aliento de la multitud la envolvía, pero en su mente, todo estaba en juego. El comerciante fue el primero en romper el silencio. Interesante, dijo con un tono medido. Sofía palpitó con temor e interés. No era un sí, pero tampoco un no. La indecisión del comerciante era una especie de avance, un pequeño resquicio de abertura. Ahora, con su mente en plena efervescencia, sabía que lo que había logrado no era solo un momento de validación. Esas experiencias compartidas, esa conexión empezando a formarse, eran exactamente lo que buscaba. Pero, ¿y si el comerciante no cambiaba de opinión? La inquietud asomaba una vez más. Sofía se reencontró con su propósito, que se había transformado a lo largo del día. Lo que había nacido de un deseo de aceptación había florecido a un nivel mayor, un deseo de crecimiento, tanto para Rayo como para ella misma. La presión del comerciante quedaba suspendida en el aire, un nuevo desafío manifestándose con la posibilidad de diálogo. Al igual que Rayo había cruzado una frontera de aceptación, ella debía prepararse para su propio viaje hacia adelante. Voy a necesitar más de tu ayuda, dijo, con una determinación renovada, mirando al comerciante mientras su corazón latía con fuerza. Su respuesta, necesitada de revelar los matices de su visión, podría ser el paso clave hacia lo que vendría. ¿Podría realmente desafiar las percepciones de quienes la rodeaban? El sentido de urgencia la embriagaba mientras miraba a la multitud con una nueva resolución. La historia de Rayo aún continuaba, y sus propios pasos en este viaje de autoafirmación estaban a punto de intensificarse. La atmósfera en la plaza había cambiado, transformándose en un campo de batalla interno para Sofía. Ahora sabía que su viaje no podía depender solo de la aprobación del comerciante. Era momento de asumir el control. Se sentía viva, aunque el miedo la acechaba como una sombra constante. Frunció el ceño, enfocándose en la voz del comerciante. ¿Y qué es lo que necesitas exactamente? La pregunta resonó con un tono que no prometía nada. Al escucharla, Sofía sintió una mezcla de incertidumbre y desafío. Debía ser clara, no podía permitirse titubear.
La forma en la que planteaba sus palabras se transformaría en un nuevo ladrillo en la construcción de su propia confianza. Necesito saber cómo puedes ayudar a Rayo a ser comprendido y a mí, a demostrar que la bondad trasciende las primeras impresiones, dijo, con firmeza. Esa afirmación, que invocaba tanto su propósito personal como el bienestar de Rayo, se sentía liberadora. La presión del comerciante aún estaba presente, pero ahora Sofía lo enfrentaba. Una ligera sonrisa se dibujó en el rostro del comerciante, pero no alcanzaba sus ojos. Interesante enfoque, pero deberías demostrar que mereces mi tiempo. Las palabras carecían de la calidez que Sofía deseaba, y podía ver cómo la línea entre la aceptación y el rechazo era aún más estrecha de lo que había supuesto. ¿Qué podía ofrecer que valiera la atención del comerciante? En ese instante, le vino un pensamiento: debía mostrarle que el valor de Rayo no solo era funcional, sino emocional. Un valor humano, aunque ambos, Rayo y ella, llevaban la carga del desprecio. En su vida, había aprendido que el entendimiento estaba vinculado a las historias, a las emociones que evocaban. Sin más remedio, se aventuró a plantear un nuevo enfoque. Si me das una oportunidad, puedo demostrarte lo que Rayo puede ser. Con esa afirmación, Sofía buscó atar su futuro al del perro. La decisión de enfrentarse a una nueva prueba la llenaba de perplejidad, pero también de fuerza. Nunca había tenido desconfianza hacia Rayo. Así fuera un perro limitado por su pasado, tenía la convicción de que la conexión genuina prevalecía sobre cualquier duda. ¿Y qué propuesta tienes? El comerciante frunció el ceño, como si el desafío la empujara a adoptar una postura más firme. Me comprometo a entrenar con Rayo en público, en esta plaza durante toda una semana. Puedo mostrar a quienes duden que es tan capaz como cualquier otro perro, pero necesitaré su apoyo en la logística de los entrenamientos, expuso. Cada palabra era cuidadosamente pensada para conectarse con el interés propio de él. El comerciante la miró, sus ojos evaluaban cada matiz de su propuesta. Allí estaba Sofía, cruzando el umbral hacia lo desconocido, exigiendo a su interior que su voz no temblara, que cada palabra resonara con la fuerza de su deseo de crecimiento, no solo para Rayo, sino también para ella. En el silencio incómodo que siguió, Sofía se sintió vulnerable. Su ambición podría caerse a pedazos en una decisión de ese hombre. Pero no podía volverse atrás. Rayo merecía su lucha y ella necesitaba este impulso para crecer. Al final, lo que había comenzado como una búsqueda de aceptación se había transformado en un desafío que fomentaba su valentía. Dame una semana, y al final, podrás decidir sobre Rayo. Pero también tendrás la oportunidad de observar en mí lo que se convierte en alguien que se hace fuerte a partir de la adversidad, añadió, convencida de que la verdad siempre convence. La mirada del comerciante había cambiado. Un atisbo de curiosidad se asomaba en su rostro, pero poco podía adivinarse de su respuesta. Sofía contuvo el aliento, una mezcla de anticipación y ansiedad retumbaba en su pecho. La decisión de actuar estaba tomando forma, y ante ella se abría un horizonte nuevo, lleno de posibilidades. Sin embargo, cada paso a seguir podría traer nuevos desafíos. Lo que estaba a punto de vivir, el proceso de trabajar junto a Rayo, también sería una búsqueda de su propia identidad. Sería capaz de soportar la presión de la incertidumbre y las expectativas externas. La puerta hacia su evolución personal se abría, pero el costoso camino que llevaría implicaba vértigos que aún no podía prever. La semana que tenía por delante era un campo minado, y la conexión con Rayo podría ser más compleja de lo imaginado. Sofía sintió un renovado ardor en su interior. Estaba lista para avanzar, pero también era consciente de que el tiempo que se avecinaba podría traer consigo verdades inquietantes y lecciones dolorosas. La búsqueda de aceptación había dado paso a un desafío que, en su esencia, podría definir su futuro. El tiempo pasaba en un constante vaivén entre la adrenalina y la incertidumbre. Sofía sentía que cada mañana, al amanecer, se abría ante ella un lienzo en blanco. La primera semana con Rayo se convertiría en un desafío que no solo evaluaría al perro, sino su propia capacidad para transformarse en la defensora que ambos necesitaban. El primer día de entrenamiento llegó, y la plaza, previamente un escenario de dudas, se convirtió en su campo de acción. Sofía llegó temprano, con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. La presencia del comerciante se sentía inminente, él había prometido observar su progreso con la mirada crítica de un jurado. Sabía que cada movimiento, cada intento de conectar con Rayo, sería evaluado no solo por su capacidad para adiestrar, sino por su valía personal. Comenzó con ejercicios simples de obediencia. Una correa maciza en la mano y una bolsa de golosinas en el bolsillo, ella se enfrentó a Rayo. El perro, inquieto y ansioso, no comprendía del todo el propósito de su llegada. Sin embargo, ante el desafío, Sofía recordó su propósito,
no se trataba solo de ganar el respeto del comerciante, sino de cambiar la narrativa que giraba en torno a su vida y a la de Rayo. Repetidamente, le habló con una voz suave y firme. Eres más que lo que piensan. Juntos vamos a demostrarlo. La conexión inicial era titubeante, Rayo parecía estar atrapado en su propio mundo, y el rechazo que había experimentado marcaba cada paso que daba. Cada vez que Rayo no respondía como ella esperaba, Sofía afrontaba sus propias inseguridades. ¿Acaso tendría lo que se necesitaba para hacer y deshacer esa cadena de desconfianza? A medida que pasaban los días, la plaza empezaba a llenarse de curiosos. Algunos reían, otros parecían escépticos, y un par de ellos se acercaban para ofrecer palabras de ánimo. Sofía comenzó a ganar confianza, no porque la mirada ajena la validara, sino porque aprendía a decirse a sí misma que cada pequeño avance con Rayo era una victoria. A pesar de la presión del comerciante, había una nueva energía. Después de varias repeticiones, Rayo empezó a responder a sus órdenes. La emoción brotaba en su pecho cada vez que lograba que el perro se sentara o diera la pata. Eran pequeños triunfos que alimentaban la chispa de su valentía. Las dudas comenzaron a desvanecerse lentamente, pero la voz crítica del comerciante seguía resonando en su mente. Cualquiera puede hacerlo fácil. Puedes cambiar lo que ya está definido. Nunca había considerado la posibilidad de que su mayor antagonista pudiera ser la propia percepción que tenía sobre sí misma. En los momentos de duda, lo que Rayo necesitaba y lo que ella deseaba se convirtieron en un solo objetivo. El cuarto día, en medio de un ejercicio más complicado, algo cambió. Rayo, una mezcla de nervios y determinación, decidió que iba a atrever a confiar en ella. Comenzó a hacer los movimientos correctos, como si, por primera vez, viese su esfuerzo. Sofía sintió que su corazón latía desbocado. No solo era un perro obedeciendo, era un compañero reconociendo su vínculo. En ese instante, comprendió que la transformación la experimentaban ambos. Cuando llegó la noche, Sofía, exhausta pero satisfecha, se sentó en un banco de la plaza. La semana no solo había sido un test para Rayo, era un viaje hacia su propio poder. La autoconfianza, aunque frágil como una llamarada, estaba comenzando a encenderse. Sin embargo, también se percató de que no todo el mundo estaba contento con lo que estaban logrando. El comerciante se acercó, sus ojos brillantes con una mezcla de desdén y sorpresa. Sofía, puede que tengas un perro que responde, pero eso no es suficiente. La verdadera prueba está aún por venir. Su mirada era una promesa de más, el desafío no había hecho más que empezar, y Sofía entendió que estaba en una carrera contrarreloj con un reloj que parecía marcar su destino. Podría realmente cambiar la percepción de Rayo y de sí misma antes de que se agotara el tiempo. La exigencia de probar su valía se hacía más contundente con cada comentario. Y lo peor, una sombra de duda se cernía sobre su creciente confianza. La plaza se llenaría de nuevos rostros al día siguiente, y el tiempo para demostrar que la transformación era posible se deslizaba con rapidez. El camino que había elegido para rendir cuentas la llevará hacia una realidad que sería más difícil de enfrentar. Un nuevo espíritu de determinación tomó forma dentro de ella. La lucha por su propio reconocimiento había comenzado, pero no sabía que lo que estaba por venir sería una prueba más dura que cualquier desafío que había imaginado hasta ahora. La pregunta no era solo si podría demostrar el talento de Rayo, sino si podría sostener el peso de las expectativas que cada acción traería consigo. Mientras la luz del día se desvanecía, Sofía se dio cuenta de que aún faltaba algo vital en su plan. Había otras fuerzas en juego, y se preguntaba si, quizás, el comerciante no era su único adversario. La esencia del conflicto latía en el aire, intensa y palpable. ¿Quién más estaría dispuesto a poner a prueba su valor? El nuevo día amaneció con un resplandor dorado que iluminaba la plaza, pero no trajo consigo la tranquilidad que Sofía había esperado. Sobre sus hombros pesaba la presión del comerciante, una sombra que no solo afectaba sus entrenamientos, sino que también comenzaba a erigirse como una barrera en su mente. Hoy sería el día en que se enfrentarían a una multitud aún mayor. Las expectativas eran palpables, no podía permitirse fallar. Mientras recogía su equipo, Sofía sentía un cóctel de nervios y determinación recorriendo su ser. Había alcanzado ciertos logros con Rayo, pero los desafíos que se presentaban a vista de todo la hacían cuestionar su capacidad. ¿Sería suficiente el progreso que habían logrado juntos para impresionar al comerciante y a los nuevos espectadores, o sería solo una ilusión momentánea? Inició el entrenamiento con un ejercicio de control. Con correa en mano, llamó a Rayo hacia ella. Vamos, Rayo, confía en mí, le dijo, sintiendo en el fondo de su pecho como cada palabra era como un deseo de trascender las expectativas. Sin embargo, a diferencia de los días anteriores, el perro parecía inquieto. En lugar de hacerle caso, comenzó a mirar a su alrededor, como si el entorno se convirtiese en un laberinto de distracciones.
Esto era frustrante. Sofía se preguntó si Rayo había constatado el cambio en la magnitud del público y si eso había despertado viejas inseguridades en él. En su mente, la narrativa se tornó amarga, tal vez su esfuerzo no había sido lo suficientemente fuerte. Esa idea se clavó en su mente como un puñal. Pero, en un acto de valentía, decidió no dejarse vencer por la duda. Alzó la voz, imbuida de una nueva ferocidad. Escúchame, Rayo, este es nuestro momento. Necesito que te concentres en mí. Por primera vez, sintió una conexión más sólida entre su voz y el perro. La energía a su alrededor cambió, los murmullos de la multitud se apagaron, y todo lo que existía en ese instante era el vínculo que intentaban forjar. Rayo finalmente se sentó, su mirada atenta. Sofía sintió que el aire se volvía más ligero, como si el mundo hubiera conspirado a su favor por un breve segundo. Esa felicidad fue efímera. Pronto, la mirada del comerciante se convirtió en una lanza afilada que penetraba su confianza. Eso es todo lo que puedes hacer. Es una actuación para un perro asustado, murmuró, burlón. Las palabras resonaron en su cabeza con el eco de una verdad imposible de ignorar. Realmente estaba solo sosteniendo un perro asustado. O, por otro lado, había algo en Rayo que ella misma no había descubierto y que necesitaba salir a la superficie. Esta era su oportunidad de rebatir el juicio del comerciante, de demostrar que era capaz de moldear no solo a Rayo, sino también a su percepción sobre ellos mismos. La jornada avanzó, y con cada intento, la frustración comenzó a espoliar algo dentro de ella. A medida que Rayo fallaba en cumplir sus órdenes, la rabia interna de Sofía se transformó en energía. La llama de su determinación comenzó a arder intensamente. Estamos en esto juntos, le susurró, sintiendo la conexión que podría transformar su desafío más allá de lo superficial. No somos solo un perro y su dueña. Somos un equipo, Rayo. Confía en mí. Con esas palabras, algo hizo clic en su mente. Ya no se trataba solo del entrenamiento físico, sino de una remodelación emocional. Tenía que enfrentar sus propios límites y liberar tanto a Rayo como a sí misma. Así, decidió cambiar la estrategia. Con una mirada firme, empezó a desarrollar un juego simple que estimulara la agilidad de Rayo y al mismo tiempo, le permitiría sentirse seguro para resistir las distracciones externas. Al final, el juego logró capturar la atención del perro. Rayo comenzó a mostrar un brillo nuevo en sus ojos, la plaza se llenó de murmullos, pero esta vez la atención se transformó en interés. Sofía se dio cuenta de que no solo los observaban, sino que Rayo estaba a punto de brillar. Sentía que podría sostener el peso de las expectativas de todos quienes estaban allí. Pero, al mismo tiempo, un golpeo de emociones la atravesó. ¿Sería suficiente para desafiar al comerciante o tendría que vertebrar aún más su autoestima? El tiempo avanzaba, y ella sabía que no podía permitir que la percepción o el juicio de otros definieran su éxito. La resolución estaba surgiendo, pero también un nuevo dilema: ¿iba a permitir que esta búsqueda por la validación controlara su camino, o se atrevería a desafiarlo, arriesgando lo que había construido hasta ahora? Mientras el último rayo de sol parecía desvanecerse, la presión de la multitud se tornó en un factor dominante. Su corazón latía con fuerza, y auditivamente, en su mente se repetía el eco de las dudas. Sofía estaba frente a una bifurcación en el camino, consciente de que lo que decidiera a continuación marcaría el rumbo no solo de su futuro, sino el de Rayo. Está bien, Rayo, el momento de la verdad ha llegado en su pecho, una complicidad irreprensible comenzó a hacerse eco. ¿Sería la transformación de ambos la respuesta a todas sus incertidumbres? Sofía se encontraba frente al espejo de la plaza, el escenario de su evolución personal y de su relación con Rayo. El brillo del sol se reflejaba en su rostro, y esto parecía demostrarse como un símbolo de renovación. Había recorrido un largo camino desde aquel primer día en que decidió acoger a un perro rechazado. El día de la exhibición había llegado, y aunque el temor aún pulsaba en su pecho, una poderosa determinación la abrazaba, el tumulto de la multitud la rodeaba. Algunos rostros de confianza se mezclaban con los del escepticismo, sobre todo el del comerciante, quien le había desafiado a demostrar que Rayo era más que un perro asustado. A pesar de todo, cada mirada que cruzaba con él no hacía más que reforzar su voluntad. Sofía respiró hondo, sintiendo la calidez de la esperanza. Esta vez no era solo una niña tímida buscando validación, era una defensora dispuesta a luchar por lo que valía. Con cada comando que daba Rayo durante la exhibición, el perro comenzaba a responder con más energía. Recuerdos de frustraciones pasadas se desvanecieron, transformándose en epopeyas de conquista compartida. Cada truco que Rayo ejecutaba no solo representaba su adiestramiento, sino que también simbolizaba la fragilidad de su propia valentía, algo que había crecido y florecido en los intersticios de su relación.
Cuando Rayo se levantó sobre sus patas traseras, los murmullos se convirtieron en aplausos. Las dudas parecían desvanecerse, la energía en la plaza se transformó. Rayo brillaba, y su éxito se sentía entrelazado con el de Sofía. Eran esos momentos que ya comprendía que su mayor conquista no era la aceptación de la comunidad, sino el reconocimiento de su propia valía. Él lo había conseguido, y ella también. Al concluir la exhibición, el comerciante se aproximó, su rostro un enigma distante. Para Sofía, ese momento representaba una decisión crucial. «Señor, ¿qué le parece lo que ha visto hoy?», preguntó, con voz firme, sintiendo como sus palabras eran ahora un eco de autocorrección. La respuesta que recibiría podía no ser la que anhelaba, pero en su interior, ya había ganado un triunfo personal. El comerciante, con una mirada que desnudaba su escepticismo, admitió: «He visto un progreso. Rayo parece más que un perro cualquiera». Sofía sintió que su corazón latía fuerte. Era el reconocimiento que validaba todos sus esfuerzos, pero no solo eso. Era la confirmación de que había trascendido las expectativas. Entre todos los murmullos de la multitud, pudo dejar de lado su necesidad de aprobación. No le importaba tanto el juicio, sino que había aprendido a encontrar en su propio ser la fuerza para ser vista y valorada. «Gracias», dijo Sofía, su voz resonando con seguridad. «Rayo y yo hemos trabajado juntos. Y esto es solo el principio». Sin quererlo, esas palabras eran un símbolo de su transformación. Más allá de lo que el comerciante pensara, había logrado cultivar un sentido de pertenencia en su propia vida. La niña que se había sentido sola y temerosa ahora se había convertido en una joven decidida, capaz de desafiar el mundo que la rodeaba. A partir de ese día, Sofía ya no se veía como una sombra en su hogar. Se mudó de la línea de silencio a la voz de la comunidad, organizando eventos donde Rayo podía ser un símbolo de amistad y amor hacia los animales más vulnerables. Su relación fue creciendo, fortaleciendo sus pasiones y permitiéndole encontrar ese espacio que tanto anhelaba. Rayo era parte de su vida y su valentía, y así fue como Sofía, la niña que había tenido miedo a ser rechazada, se convirtió en defensora de aquellos que no contaban con voz. Desde entonces, cada vez que miraba a Rayo, sabía que había encontrado más que un amigo. Había encontrado su propósito. Hoy, con la certeza de haber conquistado sus emociones y haber demostrado su orgullo, Sofía sonreía, sabiendo que había escribiendo su historia de superación. Era tiempo de seguir adelante, sin renunciar a su esencia, si quieres ser testigo de historias como la de Sofía y Rayo, necesitan suscribirse ahora al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no perderte ninguna de estas emocionantes narrativas de transformación. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se inspiren. No olvides comentar tus reacciones y teorías sobre este final histórico. Y, si conoces a alguien que necesita ver esta conclusión, compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación saben lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones.